Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Ahora Señor, venimos en la nación, damos gracias por tu oportunidad más, Señor, que nos das, Señor, por estos días más que nos das de vida, Señor. Señor, que nos ayude, Señor, este mensaje, Señor, pues ayude, Señor, que nos hagas capaces de entenderlo, Señor, y que nos hagas mejores cada día, para servirte mejor, Señor, cada día, Señor. Quita, Señor, todo malestar, cosas negativas, Señor, que vengan a nosotros, Señor, cosas que se hagan de afuera, Señor, que dejan, Señor, a olvidarnos de ellas, Señor, para poner más atención, Señor, y podernos enfocarnos más en tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, también, Señor, que estés con el hermano, Señor, que va a hacer mensaje, Señor, que le ayudes, Señor, le vas a con tu mano, Señor, que ayudes a él, Señor, que él pueda recordar todos los cosas que él estudió, Señor, que le reciba, Señor, en sus grandes pasos, Señor. ¿Qué está haciendo, Señor, para ayudarnos a nosotros, Señor, para sacarnos más atención de ti mejor, Señor? También te pedimos, Señor, por cada necesidad, Señor, que haya en tu iglesia, Señor, que sea ofrecida, Señor, de enfermedad, Señor, o cualquier cosa que sea, Señor, tú sabes, tú lo conoces mejor que nosotros, Señor. Gracias, Señor, por cada bendición que nos da, Señor, la gran bendición que nos da, Señor, para estar aquí presente, Señor, en tu palabra, Señor. Te pedimos también, Señor, que estés con los hermanos, Señor, que se paran aquí frente, Señor, también al poner tu palabra, Señor, te pedimos, Señor, que estés con los dedos, Señor, que les siempre aumente la fe de Dios, Señor, y la fuerza, Señor, para guiarnos, Señor, tu palabra, Señor, para sacar más aquí, Señor. También te pedimos, Señor, por los hermanos, Señor, que andan fuera, Señor, te pedimos, Señor, que estés con ellos, Señor, les salvarte con tu mano, Señor, y que puedan llegar ellos, Señor, a tu destino, Señor, más querido, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. Gracias, Señor, por el amanecer, Señor, el oscurecer, Señor. Gracias por la vida y la salud de las cosas que nos da, Señor. Gracias por todo, Señor. Y ahora, Señor, te pedimos, Señor, que te quedes entre nosotros, Señor. Gracias, Señor. Quitas toda negativa también, Señor, para que de enfocar su vida, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor, y todo te lo pedimos, Señor, en Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Bienvenidos cada uno de ustedes. Les voy a pedir los que gusten y pueden estar de pie para entonar estos dos himnos. Y vamos a iniciar con el himno de bienvenida. Himno de bienvenida. Pero antes de dar inicio, les voy a pedir, si es posible, que puedan apagar sus celulares para tener 2 horas dedicadas a Dios en esta hermosísima mañana. Si es posible. Una vez más, bienvenidos, hermanos. Himno de bienvenida. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó y un momento te dejó y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido,
al volvernos a reunir, bienvenido. Con su tierna compasión, Dios nos dio consolación. Contestó nuestra oración y ha traído esta alegre reunión que rebosa animación. Canta hoy en dulce son, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor, para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión, no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, cantaremos. Aleluya, aleluya, todos juntos con Jesús, todos juntos en su luz. Aleluya, aleluya, todos salvos por su cruz. Aleluya. 116. 116. Las promesas de Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grande las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grande en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiándose que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grande las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grande en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la dura vida nos sostendrán y triunfar podemos sobre el mal. Grande las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grande en ellas para siempre confiaré. Los niños y los jóvenes de su clase.
Buenos días, hermanos. Buenos días. Primero que todo, agradecemos a nuestro Dios y de igual manera todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Hay algunos hermanos que están fuera de nosotros, así es de que oremos por ellos para que pues, pronto estén nuevamente de regreso aquí con nosotros. Y bueno, hermanos, en esta mañana vamos a ahora sí dar inicio a la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a nuestros hermanos de Tesalónica. Las 2 semanas pasadas hablábamos precisamente dando una introducción en relación a lo que esta carta pues incluye. Primeramente, claro, una motivación para continuar siendo firmes al Señor. Segundo, para aclarar en cuanto a la venida del Señor. Y tercero, hermanos, instrucciones de disciplina, especialmente para aquellos hermanos que pues empezaron a flojearle. Así es de que esos son básicamente los tres puntos que incluyen toda la carta. Pero claro, vamos a ir pues hablando poco a poco en los versículos, empezando ahora desde el versículo número 3 en adelante, después de dar el saludo y de mencionar quiénes son los que dirigen la carta y a quién se dirige, y el saludo, bueno, ahora el apóstol Pablo ya empieza a hablar acerca de pues la manera en cómo los hermanos continuaban en su fe y en su amor, y también de igual manera cómo desmotiva precisamente en relación a lo que habrá de venir en el tiempo futuro. Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a llamarle así. A propósito, esta es una foto de por allá. Casi todas las fotos las agarro de Google, y es de que se den cuenta, es en algún lugar por allá en el área de Macedonia, en Tesalónica. El tema: perdurando en tiempos difíciles. Ustedes saben muy bien, hermanos, cómo a través de la vida, pues todos pasamos por tiempos difíciles. Y lo he mencionado una y otra vez, pasamos por diferentes batallas o tormentas. Pero, hermanos, los hermanos allá en Tesalónica pasaron por esas batallas y tormentas por causa de ser cristianos. Y eso es una gran diferencia, hermanos. Muchos de nosotros sufrimos y padecemos, pero también es por nuestros propios comportamientos, por nuestra propia conducta. Pero los hermanos padecieron simplemente por el hecho de ser cristianos. Y entonces, eso es precisamente lo que Pablo trata en este pasaje de la Escritura, y vamos a ver desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Si usted se fija, hermanos, note la manera en cómo el apóstol Pablo escribe a los hermanos ahí de Tesalónica. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes. Una de las cosas que siempre les digo a ustedes, ¿verdad? Oremos los unos por los otros, y en la oración siempre hay que incluir la gratitud a Dios, los unos por los otros. Y eso es lo que Pablo escribe. Claro, dice, como es digno. ¿Por qué Pablo hace mención de esto? Bueno, dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. Entonces, la fe de los hermanos crecía. Y el amor de todos y cada uno de ustedes, dice, abunda para los demás. También, de igual manera, abundaba. Dice, tanto que nosotros mismos, fíjense lo que Pablo, hermanos, consideraba, el orgullo que él tenía por los hermanos de Tesalónica. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos, es como decir, nos enorgullecemos de ustedes en las iglesias de Dios. Cuando Pablo visitaba otras congregaciones allí mismo en Macedonia, en Acaya, en todas esas regiones, pues obviamente Pablo hacía mención de los hermanos de Tesalónica. Pero ¿por qué Pablo, hermanos, tenía tanto orgullo de los hermanos? Bueno, dice ahí, por vuestra paciencia. Y aquí paciencia es, hermanos, resistencia, es aguante. Tanto que habían padecido, ¿verdad? Ellos aguantaron los golpes, las tormentas, las batallas. Dice, por vuestra paciencia y fe. Aquí dice, y lo aclara, dice,
en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ustedes saben bien, hermanos, cómo lamentablemente muchos de nosotros en la actualidad, cuando pasamos por diferentes dificultades, pues muchos no soportamos, no aguantamos, no tenemos la paciencia, o sea, el aguante, la resistencia a los golpes. Y por eso muchos decidimos alejarnos de Dios, decidimos abandonar, ¿verdad?, el cristianismo. Y claro, está escrito también, hermanos, que una de las cosas que iba a suceder es la apostasía, y la razón por la apostasía, como dijo Pedro, es precisamente por causa de estas persecuciones, por causa, hermanos, de estas tribulaciones, además de otras cosas también. Y luego dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces, si se fijan otra vez nuevamente, la razón por qué ellos sufrían, padecían, estaban pasando por dificultades es precisamente por causa del reino de Dios, por causa de ser simple y sencillamente, hermanos, cristianos. Entonces dice el 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es justo de Dios. Dios, hermanos, es el que se va a encargar de vengar, porque eso es lo que el apóstol Pablo escribe a los romanos, ya en el capítulo 12, de vengar a aquellos hermanos que atribulan, que persiguen a los cristianos, y es justo, pero la venganza es de Dios, no es nuestra. Solamente Dios es el que se encarga de hacer eso, y está escrito desde los profetas, mía es la venganza, dice, yo daré el castigo, y lo cita el apóstol Pablo ahí en Romanos 12. Dice, y ustedes que son atribulados, ustedes que son perseguidos, ustedes que son afligidos, dice, van a tener reposo. Aquí la manera en cómo escriben esta Reina Valera dice, daros reposo con nosotros. Vamos a tener reposo todos juntos, dice Pablo, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y ahí vamos a detenernos. Entonces, al leer el pasaje, estos versículos que acabamos de leer, hermanos, nos damos cuenta de pues lo que estaba sucediendo en Tesalónica, y también de igual manera en la motivación y estímulo que Pablo hace a los hermanos escribiéndoles estas palabras. Entonces, para empezar, Pablo, hermanos, al iniciar esta segunda epístola a los hermanos tesalonicenses, expresa primeramente gratitud. Y lo leímos, ¿se acuerdan? Ahí en el versículo 10. Siempre debemos dar gracias a Dios, ¿verdad? Por ustedes. Él estaba agradecido por la fe y el amor de los hermanos. Lo leíamos ahí en el versículo 3. Entonces, noten, hermanos, las cosas por las cuales siempre debemos dar gracias a Dios. Por la fe que tenemos, y especialmente, hermanos, si la fe crece, porque muchas veces la fe, en lugar de crecer, se queda estancada o disminuye. Y la otra cosa es el amor. El amor los unos para con nosotros. Entonces, eso es algo que Pablo, cuando lo escribe, los hermanos ahí en Tesalónica en ello abundaban. Y por eso Pablo estaba agradecido con Dios. La fe de ellos crecía sobremanera. Lo leíamos ahorita en el versículo 3, en la tercera parte. Además, también el amor de ellos, los unos para con nosotros, abundaba. ¿Se acuerdan cómo en la primera carta, cuando leíamos también el versículo 3 del capítulo 1, una de las cosas que Pablo también al escribirles, si usted se fija allá atrás, versículo 2 empezando también, dice, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, perdón, me regreso. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. ¿Sí? Como allá es que de la obra, ellos estaban trabajando, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y también de vuestra constancia en la esperanza, firmeza, continuaban firmes. Y luego acá en la segunda, cuando escribe, dice, la fe de ustedes va creciendo. Acá estaban trabajando, pero va creciendo. El amor de ellos también obraban, pero de igual manera abundaban.
Y aún y a pesar de las tribulaciones, los hermanos seguían firmes. Entonces, de hecho, hermanos, hasta como que Pablo, les mencioné hace un momento, sentía un gran orgullo por la fe y la paciencia de los hermanos tesalonicenses. Se gloriaba por ellos entre las iglesias de Dios. Se enorgullecía de ellos entre las iglesias, en todas las demás congregaciones que él visitaba. Entonces, se gloriaba por su fe y paciencia en medio de la persecución. Y ese, hermanos, es precisamente la gran enseñanza que ellos nos dan a nosotros, lo que les mencioné hace un momento. Ellos eran perseguidos por causa del reino de Dios. Nosotros somos perseguidos ¿por qué causa? ¿Ustedes creen que somos perseguidos en la actualidad? Bueno, de la manera de ellos, a la manera de ellos, ¿no? Hemos sido perseguidos en otros tiempos de otra manera, pero no a la manera en que ellos fueron perseguidos. Porque ciertamente sí hemos sido perseguidos, pero hermanos, hemos superado esas persecuciones o esas aflicciones. Y todo por causa, hermanos, de estar firmes en el Señor. Los hermanos eran perseguidos por causa del reino de Dios. Y ya lo habíamos leído anteriormente allá en el libro de los Hechos, en el capítulo número 18. Entonces, hermanos, la perseverancia de los tesalonicenses es ciertamente algo digno de notar, de imitar, de emular. Eso nos da una gran enseñanza a nosotros. Porque ciertamente, hermanos, una de las cosas que está sucediendo en la actualidad, ustedes lo saben muy bien, las congregaciones de la Iglesia del Señor, en lugar de ir creciendo, van disminuyendo en cualquier parte. Y todo desde, hermanos, desde la pandemia para acá todavía aún más. ¿A qué se debe esto? Bueno, hay muchas razones, pero no es por causa de la persecución, es simplemente por otras razones. Una congregación, hermanos, esta congregación de Tesalónica, que nació en medio de la tribulación. Y ya lo hemos leído este pasaje en varias ocasiones, Hechos capítulo 17, cuando Pablo llega a Tesalónica, allá en Macedonia. A Pablo lo venían persiguiendo otros judíos, pero también allí mismo en Tesalónica había judíos que no estaban de acuerdo con Pablo. Cuando él les predicó por esas 3 semanas, 3 días de reposo, como dice ahí nos damos cuenta que, pues, algunos judíos, dice ahí, que no creían, se llenaron de celos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues empiezan a motivar a otros flojos, ahí en la plaza, yo creo, para ir y, ¿verdad?, a hacer burlote en donde los hermanos estaban reunidos. Entonces hubo persecución. Y cuando se dan cuenta de la persecución, pues obviamente Pablo y Silas salen antes de que fueran encontrados por aquellos que los perseguían. Sin embargo, a los hermanos que estaban reunidos ahí, a ellos sí los tomaron, los agarraron, los llevaron ante las autoridades. Esa fue la persecución, así fue como inició, hermanos, en Tesalónica. Pero gracias a Dios y la habilidad de los hermanos de poder pagar fianza, salen de las autoridades, de donde los tenían detenidos, y continúan trabajando. Por eso Pablo al escribir dice, estamos ya agradecidos con Dios porque por la obra de la fe de ustedes, por el trabajo de vuestro amor y aún también por la constancia, claro, en la esperanza, la cual ellos habían escuchado por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente, hermanos, la persecución continuaba, pero ellos perduraban. Ya aquí, al escribir la segunda carta, cuando dice tanto, cuando Pablo le dice que la fe de ellos abundaba, el amor de ellos todavía también de igual manera abundaba, bueno, dice que ellos, Pablo estaba tan orgulloso de ellos. Dice, nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones. Entonces, ellos, hermanos, perduraban. Ellos soportaban, ahí lo dice, ¿verdad? Tribulaciones que ustedes soportaban. Y claro, ellos, hermanos, aguantaron mucho. Nosotros no aguantamos. Ellos sí aguantaron bastante durante estas persecuciones que estaban experimentando. Entonces, hermanos, ahora, enseguida, vamos a ver varias cosas relacionadas precisamente con esto.
Hay tiempos difíciles. A través, hermanos, de la vida cristiana va a haber tiempos difíciles. Pero hermanos, qué hermoso sería que esos tiempos difíciles sean por causa del Señor. No porque hemos hecho algo malo, porque muchas veces hacemos algo malo y pasamos por tiempos difíciles, ¿verdad? Por nuestra propia conducta también. Pero hermanos, cuando es por causa del Señor, eso es de enorgullecerse. Y eso es lo que agrada a Dios. Bueno, hermanos, esto puede sorprender a algunos. Contrario a los promulgadores del Evangelio de la salud y las riquezas, ¿no? Porque muchos hablan acerca de eso, ¿quién nos creerá que ser cristianos es la clave para el éxito en la vida? ¿Quién va a creernos que realmente ser cristianos es el éxito? Realmente, hermanos, está bien que ser cristiano, pues no es una cosa donde uno puede decir, pues me está yendo muy bien, ¿verdad que no? Porque muchas veces el ser cristiano, en lugar de irnos mejor, nos da mal. Por eso muchos se desaniman, hermano. Y la Escritura lo dice muy claramente, y ahorita vamos a ver precisamente algunos pasajes que nos mencionan precisamente estas cosas. Muchos se decepcionan, hermanos, por las pruebas que enfrentan como cristianos. Y dicen, ¿verdad? Y lo hemos escuchado de otros hermanos cuando dicen, no, pues a mí me ha ido mejor cuando no era cristiano que ahora que soy cristiano. ¿Por qué ahora que soy cristiano tengo que sufrir? Tengo que padecer en lugar, ¿verdad?, de irme mejor, me está yendo mal. Y por eso, hermanos, por eso muchos hermanos que vienen a la obediencia, luego, hermanos, dejan de colaborar, dejan de asistir, dejan de participar. ¿Por qué? Porque no les está yendo bien. Y ellos consideran que no ser cristiano es mucho mejor que ser cristiano, cuando no entienden que así es como está establecido, y eso es precisamente lo que les mencioné hace un momento. La Biblia, hermanos, nos enseña, que nos advierte que van a venir tiempos difíciles y que vamos a experimentar tiempos difíciles. Y vamos a ver precisamente algunos pasajes en relación a esto. Jesús advirtió a los apóstoles. Si usted se fija, hermanos, fíjense estos pasajes ahí en el Evangelio de Juan, primeramente, capítulo número 15. Note las palabras que el Señor Jesucristo les dice aquí a sus discípulos. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, aquí claramente, hermanos, el Señor Jesucristo nos enseña esto. Ustedes, ¿qué les dice? No son del mundo. Si fueran del mundo, en otras palabras, si nosotros actuaríamos igual que el mundo, pues el mundo nos amaría, hermano. No habría problema. Si nosotros actuamos igual que los del mundo, pues no va a haber problema. El problema es cuando usted actúa diferente al mundo. Cuando usted actúa diferente al mundo, es entonces cuando va a haber persecución. ¿Verdad? Como el mismo Señor Jesucristo lo dice aquí en este pasaje. Si a él, ¿verdad?, lo persiguieron, pues también, dice, a ustedes los van a perseguir. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes, hermanos? No pónganse a pensar, ¿verdad?, en la vida de Jesús. ¿Por qué había muchos de los mismos judíos, de sus hermanos en su nación? ¿Por qué no lo querían? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué hizo de malo el Señor Jesucristo contra ellos? ¿Qué hizo de malo contra los mismos judíos? Eso es una de las cosas, pero les hizo algo para que sea digno de que fuera pues perseguido, afligido por ellos mismos. Eso es, ahí está la clave. El hecho que Jesús, hermanos, en lugar, ¿verdad?, de ser igual que ellos, el simple hecho de ser diferente, eso causó que a ellos les dieran celos.
y por lo tanto, ¿verdad? Lo persiguieran. Por tanto, ¿verdad? Pues le hicieron muchas cosas. Entonces, por eso, hermano. Sí, bro, bueno, les decía la verdad, pero se lo demostraba. No nomás se lo decía, se lo demostraba. O sea, se lo demostraba, estaban equivocados, estaban mal. Sí. Y está pasando en la actualidad, ¿no? Muy lejos. Lo que está mal, hasta así. Así es. Es lo mismo, más o menos. Bueno, no es lo mismo, pero sí, sí, era una de las cosas principales. Pues es parecido a lo que sucede en la actualidad. Por ejemplo, usted, yo les he dicho, en las noticias usted mira, ¿verdad? Bastantes cosas. Y cuando la verdad surge, pues la mayoría está en contra de la verdad. Quieren continuar diciendo la mentira. Y hacen cosas, ¿verdad?, para tratar de censurarte, para tratar de callarte, pero con la mentira. Pero la verdad siempre va a salir. Y eso es lo que muchos no pueden soportar. Y muchos de nosotros tampoco no lo soportamos. No nos gusta que nos diga la verdad. Queremos que siga la mentira. Queremos seguir cubriendo la mentira. Y claro, el Señor Jesucristo les dice claramente a los discípulos, ustedes no son del mundo, yo los escogí. Pues porque no son del mundo, bueno, por eso el mundo los aborrece. Porque no actúan como el mundo. Si nosotros actuáramos igual que el mundo, hermanos, pues aquí estaríamos, nos levantaríamos. Pero no, si usted actúa diferente, lo van a aborrecer. Porque no es igual que ellos. Y eso fue lo que pasó con el Señor Jesucristo. No fue igual que ellos. Y les está diciendo a sus apóstoles. Si se fija ya en el capítulo 16, en el siguiente capítulo, y en el versículo 33, dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero ahí está el problema, ¿no? Perdemos nuestra confianza. Perdemos nuestra confianza y por lo tanto, ¿verdad? Somos vencidos por el mundo. Entonces, por eso el Señor Jesucristo nos dice claramente, bueno, aquí a los discípulos directamente, en el mundo van a tener aflicción. ¿No? Es posible, Rubén. No tenemos, no estoy asegurando esto, pero sé que en partes del mundo aún todavía existe esto. ¿Sí? Es posible, pregunto yo, que a cada uno de los hermanos en Cristo, como los que estamos aquí, nuestra persecución no es física, No. viene siendo más interna, Emocional. emocional, porque tienes todos los días, lo que yo pienso, mi opinión es, todos los días estamos pensando, no debemos de pecar, de mantenernos en este camino. Y estamos prácticamente peleando con nosotros mismos. El espíritu quiere hacer una cosa y la carne quiere hacer otra. Entonces, ¿es posible eso? Sí. Pregunto. Sí, es posible porque eso es un hecho. Claro, sí hay lugares en este mundo donde la persecución sí es física. Hay algunos lugares en la India. Si tú estás teniendo estudios de la Biblia, puedes ser perseguido, llevado por las mismas autoridades. En algunas partes en la China también. No sé, en algunos otros países como en Cuba, no sé cómo sé, porque hay iglesias de Cristo en Cuba, pero como que están bien checados, ¿verdad? No lo sé. Pero sí hay, ¿verdad? Claro, persecución del cristianismo en general, no de la iglesia de Cristo, el cristianismo en general. Hay algunos lugares árabes donde, pues, dañan las iglesias, ¿verdad?, que no son musulmanes. Entonces, sí hay cierta clase de presión, pero no a la manera que hubo en el primer siglo, por causa de predicar el evangelio, por simplemente ser cristianos. Y sí, en este país la persecución no es física, es emocional. Nosotros hemos experimentado persecución emocional, no física, pero sí han dañado nuestras mentes. Pero gracias a Dios, como los hermanos tesalonicenses, lo soportamos
y lo superamos y seguimos adelante. De Dios es la venganza, les mencionaba hace un momento, el apóstol Pablo lo dijo. Con eso dicho, entonces, lo que acabas de decir aquí, en esto que hemos leído, podemos mantener nuestra fe alto, Así es. confiar en Dios. La persecución, como acabas de decir tú, viene de muchas formas. De muchas formas. Entonces, nuestra fe debe mantenerse Así es. con la confianza en Dios para que no caigamos. Así es. Hebreos capítulo 10, versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Cuando nosotros perdemos, hermanos, la confianza en Dios, entonces vamos a ser vencidos. Entonces, por eso, el ejemplo y gran ejemplo de los hermanos tesalonicenses es de que ellos, hermanos, perduraron, tuvieron paciencia. En otras palabras, aguantaron los golpes. Aguantaron los golpes. Claro, hasta este momento que el apóstol Pablo les está escribiendo esta segunda carta. Quizás a lo mejor no lo aguantaron mucho tiempo después, porque la iglesia ya no existe. Bueno, no sé si hay alguna congregación canónica. El asunto es de que perduraron en este tiempo del primer siglo. ¿Quién sabe si después para el segundo, tercer siglo ya, ¿verdad?, menguaron? El asunto es de que hasta ese momento Pablo estaba orgulloso de ellos, de que ellos continuaban, de que ellos crecían, de que ellos abundaban, aún y cuando eran perseguidos. Nosotros, lo contrario. Tristemente, ¿verdad?, no tenemos esa misma confianza que ellos tenían, porque no hemos sufrido como ellos. Sí. Es una cosa que vemos del primer siglo. Los hermanos también, al principio tienen un problema que nosotros tenemos, la comunidad. Sí. Entonces no fue hasta que la persecución llegó, que entonces es cuando la iglesia agarró fuerza, porque no tienen a quién más acudir hacia Dios. Y nosotros, con las bendiciones que Dios nos ha dado, a veces estamos como los niños chiflados que el papá les prohíbe todo y el no aprecia, sí, no aprecia. Y a veces vemos a Dios como, por ejemplo, que yo vi una vez que en el cupboard, donde tienen las otras cosas, y nomás cuando necesitas algo lo abres y sacas. Sí, y tenemos todo. Ya no te lo guardas, y se te olvida que lo tienes ahí hasta que lo necesitas. Y esto es una cosa que nosotros también tomamos A la ligera. a la ligera, sí, las bendiciones de Dios, y lo que Dios tiene con nosotros. Y no es hasta que pasa algo que estamos apoyando a Dios y yo sé que yo lo he experimentado por mis hijos. Entonces, están afuera y no me hagan, hasta que dicen algo. Oye, pues espérate, pues si tú no me has hablado, y no te sientas llorar, no, una hora hablando conmigo, no me digas, papá, todo bien, sí, bueno. Y en vez de así pasa con Dios, no, comunicación con él hasta que digamos algo. Así es, y por eso les digo, ¿verdad?, una y otra vez en cuanto a las oraciones. Las oraciones no siempre es simplemente andar pidiendo. Siempre acción de gracias. Eso es algo que continuamente necesitamos hacer, hermano. Y esa es nuestra comunicación con Dios. Dios, hermanos, no nos va a dejar, ¿verdad?, sin ayuda. Él siempre está al tanto de nosotros, pero necesitamos, ¿verdad?, continuamente hablar con Él para cualquier situación, pero siempre con acciones de gracias. Y sí, en ocasiones hay peticiones, hay rogativas, como Pablo lo dice ahí a Timoteo, pero necesitamos hacerlo siempre. Por eso también aquí mismo los tesalonicenses él decía, oren sin cesar. Den gracias a Dios por todo. Así lo dice, esta es la voluntad de Dios. Entonces, Jesús, hermanos, nos advierte
de la aflicción, de los sufrimientos que vamos a padecer. El apóstol Pablo, bueno, los apóstoles advirtieron también, hermanos, en relación a estas cosas. Cuando Pablo, hermanos, ahí Hechos 14:22, cuando él viene de regreso de su primer viaje misionero, una de las cosas que él les decía a los hermanos, claro, después, y luego establecieron ancianos también ahí, era necesario, así les dice, vamos a Hechos capítulo número 10 y 14, Hechos 14 y ahí en el versículo número 22. Note las palabras que Pablo les dice ya en su regreso, hermanos, durante su primer viaje misionero. Dice, bueno, el 21 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Vienen de regreso ahí donde precisamente lo habían apedreado, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Y se acuerdan lo que significa confirmar? Lo hemos visto en otra ocasión, ¿verdad? Fijar, ¿verdad? Que estén fijos. Y luego dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, fíjense, era una exhortación, un estímulo para que continuaran firmes en la fe. Dice, les decían esto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en nuestra vida cristiana? Bueno, a través de muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de Dios, pero necesitamos estar firmes. Y fíjense, esto, Pablo les está diciendo estas palabras después, no sé qué tanto tiempo después de que él había sido apedreado. ¿Recuerdan que lo apedrearon en Listra? Él le sigue, pero luego regresa por ahí mismo en Listra y dice estas palabras. Él experimentó, hermanos, la persecución. Él experimentó estas pruebas difíciles. Y por eso les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ya leíamos ahí 1 Tesalonicenses 3:4. Ellos, ¿verdad?, estaban firmes aún y a pesar de la persecución. Pero si usted se fija ya en la segunda carta a Timoteo, capítulo número 3, y en el versículo número 12, note las palabras que el apóstol Pablo les escribe aquí a Timoteo. Vamos a ver desde el 10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, y lo dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron, no te aquí, en Antioquía, o sea, Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra, ¿se acuerdan? Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también, aquí está el pasaje que puse, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a suceder? Padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Por eso muchos hermanos se desaniman cuando empiezan a padecer. Antes de ser cristianos no padecían así de esa manera y ahora que son cristianos padecen y dicen, ay caray, mejor, ¿verdad? Mejor me regreso al mundo y por eso muchos se regresan al mundo o allá de donde salieron. Pero claramente el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo le hace ver y le recuerda cómo el mismo Timoteo también había experimentado las mismas cosas con Pablo. Y le dice, ¿verdad? Si queremos vivir piadosamente en Cristo, obviamente una de las cosas que va a suceder es de que vamos a padecer persecución. Eso es un hecho. Vamos a sufrir en la vida cristiana. Si usted quiere vivir lo más posible a la manera del cristianismo, siguiendo las pisadas de Cristo, usted va a tener batallas. Eso es un hecho, ¿no? Muy cierto. Muy cierto. Como dijimos hace rato, diferentes formas. Así es.
Pero tenemos que tener en cuenta, por eso es importantísimo, algo que tenemos que leer la Biblia, porque es como nos vamos a dar cuenta. Si yo sé algo de la Biblia es porque la Biblia ya está aquí. No estoy sacando yo nada de afuera, simplemente estamos dando cuenta de la palabra de Dios, de todos esos buenos consejos que se nos están dando. Ciertas cosas van a pasar en nuestras vidas y tenemos que aguantar. ¿Por qué? Porque si no aguantamos, sí es bien fácil decir, ¿sabes qué? Vámonos. Nos miramos, cada quien dar su rumbo. Pero ese no es el punto. Aquí el proyecto que llevamos es a la vida eterna. Llegar hasta ese fin, como lo hicieron aquellos hermanos. Sabemos, por la palabra, aquellos que no aguantaron, ¿dónde fueron? ¿Dónde acabaron más bien? Vemos los que pasaron por todas estas tribulaciones, ¿saben cuál fue su fin? Entonces, lo único que digo es, aguantemos, y si nos unimos todos, porque ese es lo bonito que se habla mucho también con ustedes, la unidad, pues vamos a, por medio de la unidad, que es una de los cursos que tenemos con las oraciones, ahí nos unimos, en un mismo espíritu, en una misma mente, pues que nos ayuda. Así es, y eso es lo que Pablo, ¿verdad?, escribió a los filipenses, ¿no? Y lo hemos oído aquí, que hay una nota que la vida cristiana es fácil. Y no es fácil. No es fácil porque los nuevos apóstoles dijeron que yo estuve entre ustedes con temor y temblor, porque tuvo miedo. En los Corintios capítulo 2. Cuando vemos los sufrimientos de Cristo. Y entonces, una de las cosas que cuando nuestro hermano Ricardo se bautizó, el hermano fue separado frente y le dijo, ahora sí tiene lo bueno, porque van a venir problemas. Así es. Porque él decidió de la ciudad. Entonces, cuando oíamos hermanos que no, la vida cristiana es fácil, o no la están siguiendo bien, o están dando una falsa aseguranza, que no va a... Eso es lo que es. Sí, entonces, también, eso es lo que se tiene que tener cuidado. Porque estás peleando contra ti mismo. Así es. Pablo les mencionaba allí a los Filipenses capítulo 1, versículo 27, dice, solamente que se conduzcan, ¿verdad?, conduzcan como es digno del Evangelio de Cristo, para que, dice, o sea que vaya a veros o que sea ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, y note los que siguen, combatiendo unánime, lo que mencionamos ahorita, Sansón, por la fe del Evangelio. Y es que cuando hay unidad, hermanos, teniendo precisamente las mismas dificultades, pues uno va mejor a superar esas dificultades cuando hay unidad. Porque en la soledad, hermanos, va a ser muy difícil. Pero claro, de aún así tiene uno que hacer el esfuerzo. Pero en esta vida cristiana, hermanos, va a haber dificultades. Claro, cuando el Señor Jesucristo dice, mi yugo es fácil, depende de la perspectiva de la cual estemos hablando. Porque en la vida cristiana lo hemos visto en lo que Pablo escribe, pues vamos a padecer. Vamos a padecer. ¿Por qué vamos a padecer? Satanás, hermano. Ya lo mencionó el hermano Juan en otra clase. Satanás siempre va a buscar la manera, ¿verdad?, de hacerte caer. Satanás va a meter, ¿verdad?, allí, ¿verdad?, cositas, cizaña, para que tú mismo pelees con ti mismo, ¿verdad? O, en fin, hermanos, muchas veces nosotros, simplemente por una cara, lo que decíamos la otra ocasión, me hizo una cara la hermana y mejor me voy. ¿O no es cierto eso? Es cierto, pero eso no es nada que ver con la persecución que padecieron los hermanos. Muchas veces no me saludó y ya nos sentimos, nos ofendemos. Cuando les dije, no sabemos cuál es la situación que está pasando el hermano o la hermana, no lo sabemos. Por eso muchas veces
saludas y la mentalidad de él o de ella está en otra parte porque está pasando por algo y no sabemos. Y nosotros nos sentimos porque nos miró mal, ¿o no? ¿Qué pasó? ¿Qué le hice? No le hizo nada, simplemente a lo mejor está pasando por una situación que no sabemos. Por eso, como mencionamos ahorita, unidad y nos damos cuenta, ¿no? Y luego ahorita tú, Marlon. Una parte de El pensamiento se va. sí, el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. ¿Sí? Porque ahí entra el desánimo, entra la duda, entra. O sea, todo lo negativo comienza a entrar. ¿Sí? Y nosotros somos nuestro propio enemigo. Entonces tenemos ¿Sí? Y por ahí por dentro Satanás. ¿Quieres decir algo, Marlene? Nos fijamos, debemos de tener nuestra mirada Así es. en nadie más, tener nuestra mirada en Cristo. Pablo era el que Sí, fue Colosenses capítulo 3. exactamente. Entonces, cuando tomamos esa actitud de que no queremos volver, es que ya nuestra mirada en el Así es. no le estamos dando la Sí. Eso ¿verdad? Lo mencionamos en la ocasión pasada cuando hablamos precisamente acerca de eso, cuando aún entre nosotros mismos, por una mirada o le hizo así, o no sé cómo le hizo, nos ofendemos y nos vamos. En lugar de mirar, no mires al hermano o a la hermana, mira a Cristo. ¿Verdad? Colosenses 3. Pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y mencionamos también el apóstol Pedro. ¿verdad? Por eso en Efesios, capítulo 6, 10 adelante, para nos habla de la armadura. En el versículo 12, donde dice que porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades principales, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad en la región. Así es. Tenemos que poner la armadura de Dios, la misma palabra de Dios, para poder resistir la tribulación. Aguantar, ¿sí? Y ese es el problema, no resistimos porque no tenemos la armadura. ¿Ah? Bueno, todo esto es, pienso yo, pero si estoy mal, pues corrígeme, empieza con empezar a madurar, empezar, es cuestión de madurez, ¿Sí? y nosotros debemos, los que nos consideramos maduros, debemos de tener cuidado con nuestros nuevos hermanos, con los recién bautizados, para ayudarlos, porque la madurez no llega de un día a otro, que bueno fuera. Tiene que ejercitarse. Hay que ejercitarse y uno tener cuidado de los nuevos hermanos, para que ayudarlos a Así es. De hecho, me acuerdo que mencionó Neto el otro día, hay que agarrar el teléfono, ¿verdad? Pues yo lo agarré y hablé 2 veces, pero no hubo respuesta. Así es de, espero que alguien más haya contactado a este muchacho, ¿verdad? Pero yo no sé dónde está. A lo mejor se fue con los hermanos allá, a lo mejor está allá en Linda no está, entonces a lo mejor se fueron para allá. Ojalá, ¿verdad? Y estén allá, porque iba a venir a Puerto, así es de que por eso, ¿verdad? Pues quieren ver a este muchacho que viene desde por allá de lejos, así es de pues es una oportunidad para estar ahí la familia. Y qué bueno, ¿verdad? Si están todos. Pero bueno, sí, como mencionaste tú, Neto, sí hay que, ¿verdad? Hacerle ver de que todavía, ¿verdad? Que aquí estamos para ayudar, colaborar en lo que sea necesario. Claro, en eso en veces fallamos, ¿verdad? Pero comentario me refería a los que sí, no a los sí, no. Así es.
me ignoró. Sí. Ya no. Así pasa lamentablemente. Y nomás, normalmente cuando todo Israel le pidió rey a José, se enojó. Y después, pues, así me está metiendo a mí. Ella misma, oye, pues, no está rechazando las manos, está rechazando. Así es. Bueno, ahí vamos a dejarle porque pues ya se acabó el tiempo, bueno. No le pongo stop, ¿verdad? Ahí continuamos. Va a aprender desde la parte.
Cuidado, no me vayas a tocar. Muy buenos días, hermanos. Vamos a continuar con la adoración a nuestro Padre Celestial esta mañana. Vamos a hacer la segunda parte del servicio de esta mañana. Vamos a empezar entonando el himno número 30. Himno alusivo a la Santa Cena, himno número 30. Santa Cena para mí. Eres memorial aquí. Tú me enseñas con verdad el misterio de recordar. Me recuerdas de la cruz,
del Cordero mi Jesús. Tú elevas nuestro ser al angélico placer. Dignificas con señal la crucifixión pascual. Comulguemos al tomar de Jesús y su pena. Participe el corazón de tu conmemoración. Nos recuerdas el partir de Jesús y su venir. Eres tú nuestra señal de su pacto divinal. Como sello de amor del divino Redentor, volveremos a tomar y con Cristo disfrutar de la señal del Señor. Prenda fiel de fiador. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con este gran mandamiento que es la Santa Cena. Y los voy a invitar para que me ayuden. La lectura bíblica se encuentra en 1 Corintios 11, del 23 al 26. 1 Corintios 11, del 23 al 26. Y dice así en cuanto al pan: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hermano Jaime. Oramos. Bendito Padre Celestial que moras en los cielos, santificado sea su santo nombre, Señor. Tenemos a su presencia nuevamente, Señor, para agradecerle la oportunidad, Señor, que usted nos ha dado para, Señor, para ser partícipe en tomar este pan, Señor, que para nosotros representa el cuerpo de su Hijo Jesús. Padre, Señor, le pedimos que nos ayude a recordar siempre, Señor, el sacrificio que su Hijo Jesús ha hecho para cada uno de nosotros, lavando nuestros pecados en la cruz del Calvario, Padre. Todos se lo agradecemos y le pedimos por medio del nombre de su Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y dice el versículo 25, en cuanto al jugo de uva, dice así: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. En igual manera, Padre Santo, te pedimos por este jugo de la vida. Nosotros, hijos, Padre, simbolizan la sangre que voy a derramar por nuestros pecados. Yo te que nosotros no, que nosotros traigo, Padre, que hagamos memoria del gran sacrificio que tú hiciste. Jesús. Amén. Amén. Este otro gran mandamiento se encuentra sobre la ofrenda, se encuentra en 1 Corintios 16, del 1 al 2, en cuanto a la ofrenda para los santos. Y dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vamos a orar por ofrenda. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y bendito sea, Señor. Agradecidos y contentos estamos, bendito Padre, porque nos da una vez más la oportunidad de estar aquí presente, Señor, y participar de este gran mandamiento, Señor. Te pedimos que tú bendigas esta ofrenda, Señor, el cual se va a recoger, que bendigas nuestros trabajos, Señor, que tú nos has puesto en nuestros caminos, pero también bendice a cada uno de los que vamos a participar de ella, Señor. Pedimos también que bendigas a nuestros hermanos, que la administran, Señor, y que esta ofrenda sea usada de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Gracias en todo, Padre bendito. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Amén. Buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes en esta mañana nuevamente. Claro, antes que todo agradecemos a nuestro Dios y agradecemos a todos ustedes, especialmente a aquellos que en esta mañana nos visitan. En la semana pasada, hermanos, mencionábamos un pasaje de la Escritura que decía: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Entonces, hermanos, dimos inicio a un tema relacionado precisamente con esto, ¿verdad? Que lo voy a mencionar. Hicimos un diagnóstico y también a la misma vez un tratamiento de los síntomas espirituales del corazón. Y este es el pasaje, hermanos, que les mencionaba en la ocasión pasada. Decíamos, hermanos, muchos mueren espiritualmente día con día, y es a causa precisamente de la enfermedad del corazón.
Ahí Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo guardará? Y claro, hermanos, cito este pasaje porque ustedes han escuchado mucha gente que dice, tú haz lo que dicte tu corazón. ¿Verdad que sí? ¿No han escuchado eso? Entonces, ciertamente, hermanos, hay que tener cuidado con eso, porque ciertamente no podemos nosotros hacer lo que nuestro corazón nos dicte, porque muchas veces el corazón nos engaña. ¿Y por qué nos engaña el corazón? Bueno, precisamente por lo que mencionamos en la ocasión pasada. El corazón espiritual, hermanos, lo mismo que el corazón físico, está compuesto de 4 cámaras o de 4 cavidades. El corazón nuestro tiene las aurículas, ¿verdad? El atria, como dice en inglés, y también los ventrículos, que son 4 cavidades por donde entra la sangre y sale, bombea, y en fin, esas cosas. Ustedes que saben más de biología pueden entenderlo. Yo no mucho, pero bueno, algo. El corazón espiritual, hermanos, al igual que el corazón físico, como les mencioné, está formado de 4 cámaras. Y claro, el corazón espiritual, una de las cámaras es el intelecto. El intelecto, que es precisamente, hermanos, donde recopila y almacena el conocimiento, recibamos conocimiento, pero luego a la misma vez se mastica y descompone. Cuando recibimos el conocimiento, lo empezamos a, bueno, distribuir, y es cuando entra el pensamiento. Y luego que ya entra a nuestro pensamiento, entonces cuando asimilamos lo que hemos consumido, ¿verdad? Eso es la comprensión, la información y la experiencia que se han recopilado a través de los sentidos. Y aquí es precisamente, hermanos, cuando hablamos acerca de la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, entra conocimiento, pero una vez que adquieres ese conocimiento y al descomponer ese conocimiento, entonces tú piensas. Y una vez que piensas y lo asimilas, es entonces cuando tú vas a hacer una decisión. Como en el caso que mencionábamos del carcelero de Filipos, como en el caso también del eunuco. Ellos recibieron el conocimiento, lo distribuyeron adecuadamente, se dieron cuenta que necesitaban hacer algo, lo asimilaron y por eso decidieron obedecer. Bueno, eso así es como empieza, ¿verdad? Cuando entra la información por el intelecto. Y una vez que ya hemos recibido esa información del intelecto, en el intelecto, y hemos entendido el conocimiento que hemos recibido y lo hemos asimilado, entonces vienen las emociones, que es la otra cámara. Aquí es donde vamos a actuar, hermanos, en las emociones, dependiendo de la manera en cómo hemos asimilado el conocimiento que hemos recibido. Cuando hablamos de las emociones, estas son las que provocan, hermanos, un cambio químico dentro del cuerpo que activa al hombre a actuar de cierta manera. Dependiendo de la manera en cómo hemos asimilado lo que hemos recibido, bueno, nuestra acción va a ser o huir, o luchamos, o lloramos, o nos regocijamos y amamos. Y pueden suceder otras cosas también. Pero volviendo al ejemplo del eunuco, por ejemplo, cuando él, hermanos, pues él no entendía, ¿verdad?, lo que él venía leyendo, entonces le faltaba el conocimiento, ¿verdad? Entonces viene Felipe y le predica, entonces conoce. Este hombre conoce, y una vez que él conoce, se dio cuenta, asimiló adecuadamente, y él dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Se dio cuenta que tenía que ser algo, y ahí es donde entra la emoción. Y posteriormente a su obediencia nos damos cuenta que este hombre, dice la Escritura, se fue gozoso su camino. Ahí está la emoción, hermanos, el resultado de haber ese intelecto, de haber recibido el conocimiento, de haber entrado en su pensamiento, de haber asimilado adecuadamente, y entonces su emoción también de igual manera fue una acción a la obediencia y todavía aún más de regocijo. En el caso del carcelero de Filipos, lo mismo, hermanos. Él se le predica la palabra, dice Hechos capítulo 16, versículo 33,
y entonces recibe el conocimiento. De igual manera también él, hermanos, entra en su pensamiento, lo asimila adecuadamente y también obedece el Evangelio. Esa es la emoción. Eso es el resultado de hacer las cosas de una manera correcta. Entonces también, aún más, él se regocijó, así dice la Escritura, de haber creído al Señor. Entonces, ¿se fijan, hermanos? Cómo el corazón espiritual tiene estas cavidades, pero hay otras dos más que son las que vamos a ver en esta mañana. Primeramente, el intelecto. Segundo, las emociones. Y tercero, hermanos, la conciencia. La conciencia es la cámara judicial del corazón moral. ¿Por qué judicial? Bueno, hermanos, es como en un tribunal o en una corte, como se le llamamos aquí en este país. La conciencia, hermanos, es el aparato que juzga las acciones de un hombre. Y por esta razón se le describe como la cámara judicial. Bueno, así es como la hemos descrito, la cámara judicial del corazón. Por eso es importante, hermanos, que nuestra conciencia, una vez que hemos recibido ese conocimiento, lo hemos masticado adecuadamente, lo hemos asimilado, nuestra emoción a la acción que resulta de todo eso, entonces, hermanos, nuestra conciencia es la que decide, ¿verdad?, en relación a todo eso que se ha recibido. Por eso, hermanos, ahí puse dos pasajes de la Escritura, cuando el escritor de los Hebreos dice ahí en el capítulo 10, versículo 22, cuando dice que después de teniendo un sacerdote con nosotros, ¿verdad? Que me lo leo para evitar, ¿verdad?, que vaya a leerlo o citarlo de una manera inadecuada. Hebreos capítulo número 10 y en el versículo número 22, note las palabras que escribe aquí el escritor: acerquémonos, bueno, lo que le mencionaba hace un momento, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice 22, acerquémonos con un corazón sincero, y luego dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, por eso, hermanos, al recibir el conocimiento, es importante y es necesario que entendamos que nuestra conciencia es la que al final va a decidir, va a juzgar lo que el conocimiento que hemos recibido. Entonces, por lo tanto, va a actuar también. Entonces, si tenemos una mala conciencia, pues obviamente nuestras acciones van a ser malas también. Por eso es importante que sea purificada, hermanos, esos corazones de mala conciencia. Y claro, para poder lograr esto, por eso dice enseguida, lavados los cuerpos con agua pura. Y eso es precisamente lo que dice el apóstol Pedro, hermanos, cuando él está comparando el diluvio con el bautismo. Si usted se fija ahí en 1 de Pedro capítulo número 3 y en el versículo número 21, el apóstol Pedro, hermanos, escribe estas palabras: el bautismo que corresponde a esto, se habla del diluvio y luego hace mención del bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Pero note lo que dice aquí: no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y eso es precisamente, hermanos, lo que hace el bautismo. Acá Hebreos dice, lavado los cuerpos con agua pura. Entonces, la conciencia, hermanos, es el aparato que juzga las acciones que nosotros, ¿verdad?, hacemos. Entonces, como juez de la condición moral de un hombre, esta conciencia está constantemente alerta, emitiendo su veredicto o decisión, ¿verdad?, sobre acciones pasadas, sobre acciones presentes y aún, hermanos, también acciones futuras. Nuestra conciencia, hermanos, elogia o condena acciones pasadas, como un juez, acusa o excusa la conducta presente y también puede aprobar o desaprobar la actividad que se contempla. Si usted se fija, hermano, lo que el apóstol Pablo escribe ahí en Romanos, capítulo 2, versículo 15, dice, cuando está hablando precisamente acerca de la ley de los gentiles, déjeme mejor leo porque hay un pasaje anterior para que entendamos lo que está escribiendo el apóstol Pablo, Romanos capítulo número 2. Note las palabras que él escribe a los hermanos
en Roma, hablando precisamente acerca de los que tienen ley, los que no tienen ley, etcétera, etcétera. Si se fija, hermanos, en el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahí está, ¿verdad? La conciencia. Dice, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y eso es lo que hace nuestra conciencia. Nuestra conciencia juzga, defiende o acusa, depende de lo que nosotros estemos pensando. Entonces, en nuestro corazón moral o espiritual, hermanos, esta otra cavidad que tenemos en este corazón es la conciencia, la que juzga nuestras acciones. La conciencia, hermanos, es propiamente una cámara judicial y no legislativa. Y no sé si entendamos esto, es como en el mismo gobierno, tenemos, ¿verdad?, diferentes partes del gobierno, el judicial y el legislativo. El legislativo es el que hace las leyes. El judicial simplemente, hermanos, lo que hacen, ¿verdad?, ellos simplemente hacen lo que la ley dice. Ellos no pueden legislar, aunque tristemente en este país tenemos tenemos jueces que quieren hacer leyes, y no debe ser así. Ellos simplemente deben de seguir lo que está escrito en la ley, ¿verdad? Y eso es lo que hace también nuestra conciencia, ¿no? Nuestra conciencia simplemente sigue lo que ya tenemos allí. La conciencia no hace leyes, solamente las cumple. Y eso es lo que deben de hacer también de igual manera los jueces en la actualidad. Pero como hay tanta corrupción, pues ya saben, ¿verdad? Entonces la conciencia debe estar debidamente informada sobre el bien y el mal, la verdad y la falsedad, ¿verdad? Porque si se va a hacer una decisión correcta, eso es lo que hace nuestra conciencia. Si estamos mal informados, pues obviamente, hermanos, vamos a hacer una mala decisión. Entonces, por eso debe estar bien informada sobre la bondad, la maldad, sobre el pecado y la rectitud, sobre el vicio y la virtud. Y aquí puse como ejemplo, hermanos, allí en Hebreos capítulo número 5. O podemos citar también 1 Corintios capítulo 2, versículo 15. Aquí el escritor de los Hebreos nos habla precisamente cómo el alimento sólido es para los que tienen, por el uso, así dice, los sentidos ejercitados, ¿verdad?, en el discernimiento del bien y el mal. Y muchas veces, por eso, el conocimiento que recibimos, pues es muy básico y por eso no podemos hacer decisiones correctas. Porque no hemos crecido. Hace un momento hablábamos precisamente de la madurez. No hemos madurado adecuadamente. Porque seguimos con lo mismo, y es lo básico. No, hay que ingerir alimento sólido, pero también hay que practicarlo, hay que ejercitarlo, hay que seguir usándolo, porque eso es lo que está diciendo el escritor de los Hebreos. Entonces el alimento sólido es para los que por el uso, así dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, muchas veces, hermanos, no juzgamos bien, juzgamos mal, porque no tenemos el alimento adecuado. Como lo que mencionamos en la ocasión pasada, el alimento que necesitamos para suplir este corazón moral que tenemos es la palabra de Dios, hermanos. Es la palabra de Dios. Si se fija ahí, por ejemplo, también mencioné, no lo tengo ahí, pero usted lo puede notar, 1 Corintios, capítulo número 2, y también de esto hablamos en otra ocasión, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe aquí a los hermanos de Corintios 2, déjenme, no llego ahí, y en el versículo número 14 y 15 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El natural es aquel que nomás usa la lógica, hermanos, y solamente superficialmente, ¿verdad? Lo que él considera por su pensamiento, pero dice, porque son locura para él y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, o sea, el hombre espiritual, aquel que es maduro, juzga todas las cosas. Y claro, él no es juzgado de nadie, o sea, nadie puede decirle nada porque él entiende las cosas. Entonces, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué?
porque somos espirituales, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Podemos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, hermanos, esto es la conciencia. Si la conciencia no ha recibido el conocimiento adecuado, pues no vamos, hermanos, a discernir adecuadamente. Entonces, la conciencia es buena para juzgar y controlar la acción, pero también es tan confiable como la norma que se le ha enseñado, lo que hemos recibido, hermanos. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice, y luego dice al final, que usa. Ahí usar quiere decir que traza bien la palabra de verdad. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer, y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Entonces, hermanos, podemos decir nosotros que la conciencia es muy vulnerable. Y son tres tipos a los cuales, de lesiones a los cuales la conciencia es vulnerable. Primero, una conciencia inculta, ¿verdad? O mal informada, que no ha recibido la verdad adecuada, el conocimiento adecuado. Es como un jurado, hermanos, ignorante, porque hay jurados ignorantes. Yo he sido parte de jurados aquí en el condado y también en el federal. Es como o un perro dormido, hermanos. He visto videos de un perro que está dormido y de repente ahí hay un bápcar enseguida de él y ni cuenta se ha dado. Y se lo puede llevar. Y ha sucedido eso, hermanos. Bueno, es como un perro dormido que deja libre al intruso. Bueno, así dijo Pablo, hermanos, cuando persiguió a la iglesia. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, persiguió a la iglesia, él decía, así dice, yo ciertamente había creído mi deber. Él pensó que estaba haciendo bien, ¿verdad? Hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús. Entonces él pensó su deber, hermanos, hacer tantas cosas que hizo en contra de Jesús. Y ustedes saben muy bien lo que él estaba haciendo con los cristianos. Los estaba persiguiendo, los estaba llevando a las autoridades. Participó en la muerte de algunos de ellos, como en el caso de Esteban, que lo vemos ahí en Hechos capítulo 7. Él consideró eso. ¿Por qué? Porque su conciencia, hermanos, lo que él había recibido en su conciencia era precisamente la ley radical de parte de los mismos, ¿verdad?, judíos. Y por eso él persiguió a la iglesia. Y por eso dice, yo había creído mi deber. Entonces, tenía una conciencia inculta hasta que se enfrentó al Señor Jesucristo y había sido mal informado. Segundo, hermanos, si se ignora regularmente la conciencia o se le pisotea, como cuando usted tiene los pies descalzos, y cuando tiene los pies descalzos, ¿verdad?, que empieza a hacer callo, los pies. Bueno, la conciencia también hace callo, hermano. Y después de que sus ampollas, los callos, sanan, pues se vuelve, hermanos, algo insensible o embotado. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe allí a los hermanos en Efesios, capítulo 4, versículo número 19, hablando precisamente, note, Efesios capítulo 4 y versículo 19, el apóstol Pablo escribe estas cosas. Bueno, vamos a leerlo desde el 17 para entender el concepto. Dice, esto pues y digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, o sea, que no se conduzcan, que se conducen según la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Entonces ahí está, hermanos, inculta, ignorancia, ¿verdad? No han recibido la verdad tal y como es. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, y eso es lo que sucede, hermano, con estas conciencias oscuras, pierden toda sensibilidad y entonces se entregan, dice ahí el apóstol Pablo, a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y eso sucede, hermanos, cuando ya hemos perdido toda sensibilidad. Y así sucede, lamentablemente, con muchas personas. Y tercero, hermanos, otra de las cosas que hacen vulnerable la conciencia. Si la verdad es amiga de la conciencia, entonces, hermanos, la mentira es su peor enemigo, que lo mencionamos hace un momento. Al igual, hermanos, que un testigo falso es el enemigo de un tribunal, ¿verdad?
Por esta razón se dice que la conciencia de los mentirosos y de los hipócritas está cauterizada. Y esa es la misma palabra original, hermanos. Claro, aquí Pablo, cuando hace mención acerca de lo que iba a venir en el futuro, si se fija, 1 Timoteo capítulo 4, dice el Espíritu, dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y eso es lo que, hermanos, hace una conciencia vulnerable. Entonces, la otra cavidad dentro de nuestro corazón moral, hermanos, es la conciencia. La conciencia es la que decide, la que hace la decisión, ¿verdad? Según lo que ha recibido en cuanto al conocimiento. Pero si ha sido un conocimiento que no es adecuado, que no es correcto, pues obviamente, hermanos, también vamos a actuar de una manera inadecuada. Cuarto lugar, hermanos, el otro cavidad del corazón moral es la voluntad. Hemos dicho, hermanos, tres, ¿verdad? Primero, intelecto. Segundo, la emoción. Tercero, la conciencia. Pero la final, hermanos, es la voluntad. El libre albedrío que nos ha dado Dios. En otras palabras, hermanos, cuando estamos hablando de la voluntad, estamos hablando de una cámara ejecutiva, ¿verdad? Como la parte ejecutiva del país, son los que ejecutan las leyes, ¿verdad? Bueno, la voluntad, el hombre está dotado, hermano, del poder de elección, de elegir. Nosotros tenemos la elección de decidir, ¿verdad? Y claro, la voluntad es la sede de esa facultad. Aquí puse como ejemplo de Génesis capítulo número 3. Dios le dio al hombre desde un principio, hermanos, esta voluntad. Dios les había dicho claramente lo que era bueno y lo que era malo. Dios les había dicho claramente, bueno, ¿sabes qué? No puede ser esto, no puede ser aquello otro. Sin embargo, aún a pesar de todo eso, Dios les da la opción, la potestad de decidir por sí mismo. Y eso es lo que hace, hermanos, aquí en Génesis 3 el hombre. Bueno, primeramente la mujer. Dios le había dicho claramente, no puedes comer de este árbol. Claro, su conciencia de ella. Y también por el mismo Satanás y el engaño que entra a ella de parte de Satanás. Obviamente ella decide, ¿verdad? Su voluntad era tomar o no tomar de aquel fruto que Dios le había prohibido. Y sin embargo, lo hizo, hermano. Y cuando lo hace, pues obviamente, ¿verdad? Entramos en otra situación diferente. Es cuando entra el pecado al mundo. Entonces, las otras cámaras del corazón, hermano moral, están sujetas a la voluntad. Tanto el intelecto, las emociones, como también de igual manera, ¿verdad? La conciencia se sujetan a la voluntad. El intelecto faculta a la voluntad para tomar decisiones informadas. Pero, hermanos, la atención del intelecto es desviada por la voluntad. Y aquí puse como ejemplo en Hechos 5, hermanos. Ustedes recuerdan a Ananías y Zafira, ¿verdad? En este pasaje de la Escritura. Ellos, ¿verdad? De buen corazón, vamos a decirlo así de esa manera, habían decidido, pues, colaborar con los hermanos, con la iglesia, al vender una propiedad que ellos tenían y ellos habían propuesto, vamos a dar, ¿verdad?, las ganancias de esta propiedad para los hermanos. Pero ¿qué es lo que sucede, hermano? Ya conocemos lo que sucedió. Esta pareja, hermanos, decidió, bueno, ¿sabes qué? Mejor vamos a, en lugar de dar todo esto, ¿verdad?, para los hermanos, mejor vamos a dar tanto. Pero fíjense lo que el apóstol Pedro le dice a este hombre ahí en Hechos capítulo número 5, si usted se fija, hermanos, la decisión estaba en él, ¿verdad? Esa era la voluntad de él. Pero claro, no debió de haber prometido, y ese fue el error de él. Dice ahí en Hechos capítulo 5, en el versículo número 3, Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad?
Y luego le dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Él tenía el poder, hermano, pero cometió un error. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Ahí está, hermanos, el corazón moral. Su voluntad decide cambiar lo que él había prometido anteriormente. Y ese fue el error. Mejor no hubiera dicho nada y es tuya, haz lo que tú quieras. Es tuya, la propiedad es tuya, haz lo que tú quieras. Pero no andes diciendo, porque no estás mintiendo a los hermanos. Dice Pedro, estás mintiendo a Dios. Y ese fue el gran error que él cometió. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo el intelecto que él tenía, ¿verdad? Le dio a él la oportunidad de decidir, pero finalmente cambia su decisión. ¿Por qué? Su voluntad. Y es que Dios nos da esa facultad, hermanos, de voluntad, de, hermanos, de libre albedrío. Entonces, un hombre decide con qué llenar su intelecto como le hace con su vientre, hermanos. Mediante un patrón de elecciones desarrolla hábitos de pensamiento y habiendo comprendido una verdad, decide qué hacer al respecto. Y eso es lo que hizo tanto Eva como también de igual manera Ananías y Zafira aquí en Hechos 5 y también muchos otros también. Por eso el Señor Jesucristo dice aquí en este pasaje de la Escritura, el que quiera, o sea, el Señor está dando la opción al hombre de decidir lo que él quiera hacer. Por eso les dice, el que quiera venir en pos de mí, si tú quieres venir en pos de mí, es decisión tuya si quieres venir en pos de mí. Pero si quieres venir en pos de mí, quiere decir que el Señor Jesucristo tienes que hacer 3 cosas. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Pero la decisión es del hombre, hermano, no es de nadie más. Entonces, esa es la voluntad de cada quien. Es voluntad tuya y voluntad propia si tú quieres seguir al Señor. Obviamente, si quieres seguir al Señor, necesitas también deshacerte de varias cosas. Finalmente, necesitas hacerte de ti mismo. Niégate a ti mismo, así lo dice. Segundo, vas a tener, como mencionamos hace un momento en la clase, vas a experimentar dificultades. Toma tu cruz, así le dice. Y claro, tienes que venir en pos de mí, sígueme. Así le dice el Señor a todos los que estaban ahí presentes en esa ocasión. Entonces, hermanos, si bien la voluntad debe impulsar al intelecto, debe restringir también de igual manera la emoción. Las emociones, hermanos, tiran de la voluntad como un caballo de las riendas. Pero la voluntad está en la silla y domina los corazones o las emociones, girando la cabeza, ¿verdad? Como giran para acá o para aquel lado. El intelecto, o en este caso, de uno mismo, para un lado o para el otro. Eso es lo que hace la voluntad. Eso es lo que hizo Ananías y Zafira. Eso es lo que hizo Eva en un principio. Eso es lo que hacemos todos. Eso es lo que hacemos todos nosotros. Entonces, de hecho, hermanos, a veces decimos a los impacientes, ustedes han oído la frase que dice, hold your horses, ¿verdad? Bueno, hay muchas personas que somos bien impacientes y nos dicen esto. Así me ha dicho Pei muchas veces. Hold your horses. Detén tus caballos, así dicen, ¿verdad? Esa es la traducción literal. Entonces, la conciencia, hermanos, presiona a la Cámara Ejecutiva, que es la voluntad de actuar de acuerdo con la justicia. Pero nuevamente, muchas veces lo que recibimos en ocasiones no es lo adecuado y entonces hacemos decisiones incorrectas. Entonces la voluntad, hermanos, decide si atender o pisotear los llamados de la conciencia. Eso es lo que hace la voluntad. Nosotros somos los que decidimos, ¿verdad? Y eso es lo que hemos visto a través de los ejemplos que se mencionan. Entonces, además, mediante un acto de voluntad, el hombre aplica el intelecto a la formación de su conciencia y así elige a sus consejeros, como el presidente elige a su gabinete, ¿verdad? Elige a aquellos que le van a poder ayudar y colaborar en las metas, ¿verdad? que sean públicas. Entonces,
como esto de consejeros, puede llenarlo de personas aduladoras, o sea, que nomás le van a andar haciendo la barba, o que lo van a aplaudir, o también, ¿verdad?, lo puede llenar de sabios consejeros que le censuren cuando es necesario, que le digan la verdad, ¿verdad? Y así es como debe de ser, hermano, ¿verdad? De igual manera, en nuestra vida, en nuestras decisiones que nosotros hacemos. Pero ¿cuáles son los consejeros que nosotros vamos a escoger, hermanos? Obviamente, aquí los tenemos, aquí están. Si nosotros no escogemos adecuadamente, porque esta palabra de Dios, aquí es donde tenemos al consejero principal. ¿Recuerdan ustedes? Hablamos de eso, Señor Jesucristo. Y claro, todos aquellos que escribieron la Escritura fueron los santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo y nos aconsejan y nos dicen la verdad. No nos gusta muchas veces, pero nos dicen la verdad. Y necesitamos tomar esa verdad. Entonces, hermanos, tenemos un corazón moral nosotros, un corazón espiritual compuesto de 4 cámaras: del intelecto, de las emociones, de la conciencia y también, hermanos, de la voluntad. Pues ya para concluir, hermanos, porque es rápido, el corazón físico es algo maravilloso, pero el corazón espiritual lo es aún más. Y esto es lo que les acabo de mencionar. Tenemos el intelecto, las emociones, la conciencia y la voluntad. Necesitamos ver, hermanos, cómo elaboramos, cómo aprender, cómo funciona, conocer los factores de riesgo, porque ciertamente hay muchos factores de riesgo, ¿no? Y comprender cómo cuidar nuestro corazón moral. Hay que mantenerlo sano. Y como les mencionaba en la ocasión pasada, la única manera, hermanos, en cómo mantenemos sano este corazón es a través de una dieta adecuada. Por eso lo que dijo el profeta Jeremías: hallé tus palabras y la comí. Esa es la dieta adecuada. El Señor Jesucristo lo dijo muy claramente: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahí la palabra usar, hermanos, es como lo que hace, bueno, los antiguos arquitectos, ¿verdad? Cuando ellos hacían sus planos así a mano, ¿verdad? Con la regla y lápiz. Claro, ahora ya usan el AutoCAD, ¿verdad? Ya más fácil. Más ponen aquí, acá y acá y aquí y acá y vamos. Antes no, antes tenían la mesota grandota y ahí, ¿verdad? La trazaban así, se cometían errores, lo borraban, lo hacían otra vez. Eso es lo que está usando el apóstol Pablo ahí, que usa, que la traza bien la palabra de verdad. Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Si es que queremos tener, hermanos, nosotros un corazón sano, necesitamos ejercitarnos también de igual manera en esta verdad. Por eso lo que mencioné hace un momento, Hebreos capítulo 5, dice, el alimento sólido es para los que por el uso, si no lo usamos, hermanos, pues obviamente nunca lo vamos a ejercitar. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pablo le dijo a Timoteo en otra ocasión también: entre tanto que voy, ocúpate. ¿En dónde? En la lectura y en la exhortación. Entonces necesitamos ocuparnos en esto. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos también: escudriñen las Escrituras, porque en ella a ustedes les parece que hallamos la vida eterna, y ellas hablan acerca de mí. Así lo hicieron los bereanos. Hechos capítulo 17. Estos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñaban las Escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Bueno, así es como alimentamos el corazón, así como ejercitamos el corazón, y así es como lo vamos a mantener sano. Si lo estamos poniendo al corazón, hermanos, pura literatura barata, puras mentiras como las noticias que hay en estos días, pues obviamente, hermanos, va a estar enfermo. Necesitamos cuidar nuestro corazón. Eso es lo que, así es como empezamos esta exposición. Proverbios capítulo 3.
¿Qué es lo que necesitamos hacer con este corazón? Bueno, acuérdense, de él emana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Que Dios los bendiga. Buenos días, hermanos. Buenos días. Y a los que nos visitan. Y una invitación 164. 164. Vives tú solo por Cristo. Vives tú solo por Cristo Jesús. Estás tú bien con Dios. Hay en tu alma paz, gozo y luz. Estás tú bien con Dios. Estás tú bien con Dios. Oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado. Estás tú bien con Dios. Reina Jesús hoy en tu corazón, estás tú bien con Dios, libre de culpa y condenación, estás tú bien con Dios, estás tú bien con Dios, oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios. Si Dios te llama, irás a doquier, estás tú bien con Dios. Tu voluntad siempre quieres hacer, estás tú bien con Dios. Estás tú bien con Dios, oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios. Mira el mundo a Cristo en ti, estás tú bien con Dios. Eres un guía perdido aquí, estás tú bien con Dios, estás tú bien con Dios, oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios. Pues bien, hermanos, primero que todo agradecemos a nuestro Dios. De igual manera agradecemos a todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Y claro, especialmente aquellos que nos visitan aquí una pareja en la mañana. ¿Cómo se llaman? Luis Aguirre. Alfredo y Marta Izaguirre. Bienvenidos. Bienvenidos. Tengan en mente, hermanos, que nuestros hermanos Noy y Lupita Martínez están fuera de Nosten, vienen más tarde. Los hermanos Serna también están aquí en PAC y también vienen más tarde. Así es de que oremos por ellos para que regresen con bien. Perdón, no se olviden, hermanos, seguir orando los unos por los otros y especialmente nuestros hermanos y hermanas que están enfermos. Oremos por ellos para que se recuperen, ¿verdad? Lo más pronto posible y sobre todo que se haga la voluntad de Dios. Y también recuerden, ya este viernes, bueno, los hermanos de San Benito tienen una serie, hermanos, miércoles, jueves y viernes. Podemos estar ahí jueves y viernes. Que gusten ya esta semana. 5, 6 y 7 van a tener los hermanos una serie. Va a estar predicando el hermano Uriel López. Así es de que si podemos estar ahí, estemos con los hermanos.
Ya estamos en marzo, ¿verdad? Y el próximo mes va el seminario, hermanos, aquí en la Vizcaya. No se olviden de que vamos a colaborar con ellos durante las conferencias y servir una comida. Y es el tercer día. Bueno. No sé qué me pasa. ¿Toca conmigo? Sí, allá voy. Yara pide oraciones por sus papás y también Danita pide oraciones por sus familias. Ok, muy bien, oremos, ¿verdad? Por estas personas que piden las oraciones. Recuerden, hoy a las 5 nos vemos otra vez y vamos a cenar juntos. No se olviden de traer algo sabroso, hermano. Bueno, Jaime. A la hermana Blanca canceló el mensaje que está con mamá. Ok, muy bien. Oraciones por ella y pues. Muy bien. Gracias. También le hice un detalle a los hermanos, ya se los han entregado varios, pero si quieren. Unos también se me quedaron en la casa, pero muchas gracias a Peggy, hermano, porque pues, qué bárbaro el trabajo que desarrolló allí, pero está muy bonito, ¿verdad? Hasta yo me sorprendí, dije, wow. Pero bueno, es que cuando tienes creatividad, me saqué la lotería. Hermana. Muy bien, hermana. Sí. Muy bien. Así es. Bien, hermana, sí. Estamos hablando. ¿Algo más, hermano? Para, bien. Ah, qué bueno, gracias a Dios. Ah, ok. Muy bien, hermano. Ok. ¿Está bien mejor ya? Perfecto, ok. Muy bien. Bueno, vamos, no sé si hay alguna otra cosa, y si no, pues entonces vamos a hacer despedidos en la última oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por una vez más traer en este lugar para poder escuchar tu santa palabra, Señor. Permítanos, Señor, que bendiga a todos nosotros. Sigas adelante en tu camino y también poner en práctica todo lo que se ha traído en esta mañana para crecer espiritualmente. La primera vez que bendigas al hermano que también trajo la clase de aplicación, que siempre lo bendigas. A él y su familia, Señor, para que siga adelante, Señor, teniendo tu mensaje. Señor, por los hermanos que han dirigido los himnos, porque sabemos que lo haga con ese gozo, Señor, que todo lo que se hace, Señor, es para ti. Hasta Señor, también que bendigas a los hermanos que están enfermos, háganos en su santa voluntad. Y también Señor, que bendiga a los hermanos que están afuera, darlos bien, solamente, Señor, para que estén con nosotros, Señor. Ahora también, Señor, que perdona nuestros pecados y nos cuides, nos entendemos. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.